Vamos a continuar la media hora que nos falta aquí. Vamos a continuar con el estudio aquí en el libro de Jonás. Entonces, vamos a comenzar siempre igual de que estudiamos la clase anterior, el miércoles, para los que estuvieron aquí y que hablamos. De la oración, Sí. los detalles, algunos detalles de la oración de Jonás cuando está muy cómodamente dentro del gran pez. Sí. ¿Algo más? ¿Algo más? Una conexión que vamos a ver más en adelante. Después de ver todo el libro de Jonás, vamos a ver, regresar a ver cómo hay varias conexiones que podemos hacer entre Jonás y Jesús. Pero por hoy vamos a seguir en el capítulo 2 y espero terminar ya este capítulo. Y vamos a comenzar recordando eso. Así tenemos la estructura del libro de Jonás aquí en 3 partes, y la primera parte y luego la segunda parte repitiendo los eventos de esa primera parte de una manera contraria, y luego llegamos a la tercera parte en los últimos versículos del libro. Y ahora en la oración de Jonás estamos aquí en la tercera parte de esta primera sección del libro, esta oración de agradecimiento de parte de Jonás dentro del vientre de este gran pez. Entonces vimos la clase anterior todos los detalles de qué es lo que está diciendo Jonás, todas las ideas que se siguen repitiendo, ideas de la muerte, descender de las profundidades, diferentes ideas así. Y luego también vimos que la manera en que se estructura esta oración es una manera que se presentan varias ideas y luego va regresando a cada una de esas ideas. Y ahora lo que me gustaría ver es la manera en que se escribe esta oración para ya terminar. Es muy similar a otras escrituras, otras cosas que encontramos dentro de la Biblia. Entonces, por ejemplo, vi un profesor de Biblia que lo estaba explicando de esta manera. No sé si han leído mucho de los Salmos, pero ¿qué dirían si les digo que vamos a leer de un salmo que no conocen muy bien? Por ejemplo, cualquier número, un número. Vamos a leer el Salmo 20. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oí. Suena como podría ser un salmo. Sí, muchos de los salmos suenan así. Y si buscamos, encontramos en cada versículo una conexión con los salmos de David. Aquí tenemos los primeros 4 versículos. Así es. Está muy pequeño la letra. Pero aquí la oración de Jonás en el versículo 2. Esa primera frase: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Vamos al Salmo 120, versículo 1. A Jehová clamé estando en angustia y él me respondió.
El Salmo 18, versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová y él oyó mi voz desde su templo. Y podemos ir en cada uno de estos versículos y encontrar similitudes con otros salmos de David. Y hay algunos en que las frases que se usan son idénticas que lo que encontramos en el Salmo de David. Y en el versículo 3, me echaste a lo profundo. Y en el Salmo 88, versículo 6, me has puesto en el hoyo profundo. Entonces hay algunos que suenan bastante similar. Y podemos ir por todos, no los voy a leer todos, pero aquí hay muchas frases, muchas oraciones que nos recuerdan de los salmos de David. Y esto, claro, se escribe el libro de Jonás y aún Jonás hace esta oración, se supone, mucho después de la vida de David, durante el tiempo del reino dividido. Entonces es después del tiempo de David. Si continuamos en los últimos 5 versículos de la oración, vamos a ver el versículo 5. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeó el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. El Salmo 69. Porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Y especialmente en el último versículo, el versículo 9 de la oración de Jonás, las salvaciones de Jehová, el Salmo 3, versículo 8, la salvación es de Jehová. Entonces, ¿por qué tantas similitudes? ¿Por qué? Yo imagino que también, como están escritos en la misma forma como poética, quizás por eso era similar. Sí. Pero también porque es el mismo Dios a quien se está dirigiendo estas palabras, ¿verdad? Y de quien se está hablando. Así que seguramente habrá muchas cosas similares, porque es el mismo ser. Sabemos que los salmos de David, el punto era que se cantaran en público y quizás también escritos de alguna manera, y Jonás ahí leyendo de estos y tomando de estos salmos y usándolos en su propia oración. Y es algo que también nosotros, creo que es algo que es en las oraciones que nosotros hacemos, puede ser algo bueno, tomar frases de la Biblia. Es algo que creo que ya hacemos muchas veces. Y que tomamos frases, tomamos oraciones, versículos de la Biblia y los usamos en nuestras oraciones. Y ahí usamos el ejemplo de la oración que hace Jesús. Y eso es la base de las oraciones que nosotros hacemos hoy en día, creo. Y entonces sí, es algo que no he leído mucho de los salmos o de muchos de los libros poéticos en el Antiguo Testamento, pero creo que ahí hay muchas frases que se pueden usar en las oraciones, que aún hoy en día nos aplican. Creo que esta misma oración de Jonás, muchos de los salmos de David creo que no aplican solamente a David en su tiempo, sino que muchos podemos sentir las mismas emociones que está sintiendo David en este tiempo. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto?
Jonás es salvado. Ya después de todos estos problemas, llegamos a la redención de Jonás. Entonces, todo este tiempo, vemos que Jonás sigue descendiendo, ¿verdad? Esa es la idea que seguimos viendo. En el primer capítulo desciende a la ciudad de Jope y luego desciende al barco y luego en el barco está en el nivel bajo y luego es lanzado al mar y desciende al mar. Y ahora en la oración vemos que comienza a ascender. Y ahora que está aquí en el regreso a la tierra, podemos ver que otra vez Jonás asciende, está regresando a su lugar, ese lugar que tenía cerca de Dios, ese lugar de profeta, de mensajero de Dios, para anunciar a los ninivitas la palabra de Dios, y ahora estamos regresando a eso. Y no solamente regreso a un lugar elevado, sino también vemos un regreso a la tierra seca. Entonces, vimos en el primer capítulo, en el versículo 3, ahí vemos tan pronto que vamos de la tierra seca a las aguas. Y qué contraste hay entre la tierra y las aguas, podemos pensar. Es un total contraste, hermano. Sí. En la tierra pues tenemos tantas oportunidades de sobrevivir, en el agua no. Sí. Pero sin embargo, para nosotros los cristianos el agua es algo fundamental en la obediencia. ¿Ves? Así que creo que todo lo que nuestro Señor ha creado ha sido bueno. Sí. Ni algo la utilidad. Sí, exactamente. Entonces, en la tierra seca, aquí estamos todos sentados, aquí estoy parado, y este es el piso nivel estable, no hay nada que no me está moviendo el agua, ¿verdad? No hay temor de que me caiga en el agua, de hundirme, pero en el agua nada es estable, todo siempre moviéndose, y especialmente lo que leímos en el primer capítulo es durante una tormenta, ¿verdad? Y nos decía el primer capítulo de todos estos vientos y todas las ondas que amenazaban las vidas de los marineros y de Jonás, y ahora regresamos a la tierra seca. Aquí estamos en un lugar estable, en un lugar en que podamos tener confianza, podemos decir. Y también otra cosa es que podemos ver por todo el libro, todo lo que hemos visto, los primeros 2 capítulos, entendemos el poder de Dios, ¿verdad? Vemos que aquí en el versículo 10, mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Mandó Jehová al pez. Y tiene este control sobre los animales. Y lo mismo vimos en el versículo 17 del primer capítulo. Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y en todo este tiempo, entre estos 2 versículos, días, ¿verdad? Y Jonás, Dios preserva a Jonás en el vientre de este gran pez. Tiene este control Dios sobre todas las cosas. Y aún en el primer capítulo vimos el control que tiene Dios sobre la naturaleza, sobre los vientos, sobre las tormentas, las nubes, las ondas del mar. Todo está bajo del control de Dios. Y lo último que me gustaría entender es la diferencia entre el pasaje del tiempo de estos 2 capítulos. Entonces,
¿Cuánto tiempo pasó en el segundo capítulo? 3 días, 3 noches. 3 días y 3 noches. Dice en el versículo 17, estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces este segundo capítulo ocurre en 3 días y 3 noches. Y el primer capítulo no nos dice exactamente, pero si se pueden imaginar todo este evento en que está Jonás en el barco y que está amenazando toda su vida, se siente como algo dentro de quizás minutos, ¿no? O horas. No nos dice específicamente cuánto tiempo pasa, pero si es una tormenta así fuerte, no creo que van a estar ahí algunas horas durante una tormenta tan extrema, tan intensa, y ahí pensando, vamos a esperarnos unas horas más a ver qué vamos a hacer. ¿Verdad? Se siente todo muy, muy rápido, todas las preguntas que hacen los marineros a Jonás una después de la otra, y hay ese sentido de que no hay mucho tiempo que está pasando en este primer capítulo. Entonces tenemos quizás algunas horas en este primer capítulo y luego días en el segundo capítulo. Y vemos que la diferencia entre estos dos capítulos es que en el primer capítulo Jonás está huyendo de la presencia de Dios. La presencia de Dios no está con Jonás. Y en el segundo capítulo lo único que vemos que Jonás hace es que ora. Entonces hay esa diferencia, huyendo de Dios y luego buscando a Dios. Y en los dos capítulos encontramos situaciones difíciles para Jonás. En las dos, amenazando su vida en estas dos situaciones. Pero en este corto tiempo en que ocurre, vemos 17 versículos. Entonces están 17 versículos en algunas horas, quizás minutos están pasando, y luego 10 versículos, 3 días, y vemos que la razón es que cuando buscamos a Dios en tiempos de peligro, en tiempos en que se nos hace difícil las cosas, cuando buscamos a Dios en esos tiempos, lo que es difícil se nos hace, podemos decir eso. Cuando estamos buscando a Dios, ese temor, todos los problemas que vienen, esos tiempos de tribulación, ya entendiendo que Dios está con nosotros, que hay una consolación, ahí como en la predicación aprendimos, que Dios nos está consolando en esos tiempos y que al fin de esta vida va a haber algo mucho mejor que estas tribulaciones. Entonces cuando entendemos eso y ponemos todo en las manos de Dios, entonces estos tiempos difíciles se hacen más fáciles, sentimos paz en estos tiempos. Y ahora en el versículo 10, vomita Jonás en tierra, y ya hemos llegado a este punto en que hemos regresado al primer versículo, podemos decir. Si vomita Jonás en tierra, entonces podemos inferir que es alguna ciudad en la costa, ¿verdad? Ahí cerca del mar. Quizás regresó a Jope, donde comenzó este viaje, no estoy seguro.
no nos dice, ni sé si regresa a tierra en Israel, no sé dónde, no sabemos dónde. Pero hemos regresado a tierra y hemos regresado a este lugar en que Jonás tiene ahora una segunda oportunidad de hacer todo de nuevo. Y con eso terminamos esa primera sección del libro de Jonás. Y ahora que tiene Jonás esta nueva oportunidad de obedecer a Dios, vamos a ver los mismos eventos que se van a repetir, pero ahora la manera en que Jonás responde a esto es algo que creo que habla mucho mejor de Jonás en estas situaciones. Entonces, ¿hay algún comentario sobre esto, el segundo capítulo o el primer capítulo? Puede ser. ¿O alguna pregunta? ¿No están pensando? No dice cuánto, no exactamente lo vomitó, pero pues después se fue a mí, pues imagino directamente a mí, y él traía ese pensamiento de obedecer a Dios, ahora sí. Pero sí dice que habla de Lidia, lo grande que era. Pero dice que sigue eso, no se explica. También para recordar, para los que no estuvieron aquí también, que algo muy peculiar en esta oración, en capítulo 2, ¿verdad? Es que Jonás comenzó a hablar en tercera persona, como si él no fuese Jonás, ¿verdad? O si alguien más estuviese hablando. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, donde desde el vientre del pez, y dijo, invoqué, ¿verdad? Así que después ya comienza a hablar como él, ¿verdad? Una manera similar a Pablo cuando fue llevado al tercer cielo, ¿verdad? Que al principio comenzó a hablar como en tercera persona. Conozco a un hombre, ¿verdad?, que fue llevado hasta el tercer cielo, y después ya comienza a hablar como él, ¿verdad? Nada más esa similitud, ¿verdad?, en esta narración. En todo el primer capítulo, así era como contándolo como si fuera una historia, alguien más, y luego Y no nos dice quién escribe el libro de Jonás. Quizás fue Jonás mismo. Creo que lo que se dice más comúnmente es que alguien después del tiempo de Jonás. Pero si fue alguien después del tiempo de Jonás, ¿cómo saben cuál fue la oración de Jonás? Pues inspirada, igual que toda la escritura. otra cosa que vamos a ver también, como muchas veces piensa uno en las tribulaciones que tiene luego no tener, pero si así uno se pone en el lugar de Jonás, pues pienso yo que las demás tribulaciones que podamos tener
un evento que vemos varias veces en la Biblia. Estoy pensando en el Nuevo Testamento, hay la historia de los discípulos con Jesús cruzando el mar en un barco y hay viento, una tormenta y Jesús está dormido. Y también en Hechos, que han arrestado a Pablo y lo están llevando a Roma en un barco y hay vientos, una tormenta fuerte y Pablo dice, confíen en Dios, que va a preservar nuestra vida. Y sí, cuando se comienza a destruir el barco, todos sobreviven, todos los prisioneros y todos los soldados romanos, todos que están allí sobreviven por causa de la confianza que tienen en Dios. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pues si no, entonces ya hemos terminado el capítulo 2 y ya la próxima clase vamos a comenzar el miércoles con el capítulo 3 y creo que aquí de adelante debe ser algo más directo, un poco más rápido. Y creo que sí, va a ser, quizás podamos ver todo el capítulo 3 el mismo, espero, no sé, pero esa es su tarea para el miércoles. Si no lo han leído ya, leer todo el capítulo 3 para el miércoles y si no hay nada más que te gustaría decir. Entonces, gracias por su atención, por sus comentarios, sus preguntas y nos vemos en el